En el corazón de la meseta castellana, donde el viento sopla con la memoria de los siglos y la tierra guarda cicatrices de antiguos combates, se alzan las ruinas de una ciudad que desafió al mayor imperio de su tiempo. Su nombre es Numancia, su historia una epopeya de valor, sacrificio y libertad. En lo alto de un cerro que domina el Valle del Duero, cerca de la actual Soria, los celtíberos numantinos escribieron con sangre y fuego una de las páginas más conmovedoras de la historia de Hispania. Esta es la crónica de su resistencia, su caída y su legado, el mundo celtíbero. Antes de que Roma extendiera su sombra sobre la península ibérica, Hispania era un mosaico de pueblos diversos: betones, vaxeos, lusitanos, turdetanos, cántabros y celtíberos. Estos últimos, mezcla de celtas e íberos, habitaban el interior montañoso del noreste peninsular. Guerreros orgullosos, vivían en castros fortificados, practicaban la agricultura, la ganadería y el comercio, y rendían culto a dioses antiguos bajo cielos abiertos. Numancia era una de sus ciudades más importantes. Situada en el Cerro de la Muela, dominaba el curso del Duero y controlaba las rutas entre el norte y el centro de la península. Su posición estratégica, su espíritu indómito y su alianza con otros pueblos celtíberos la convirtieron en un bastión natural contra la expansión romana. Roma llega a Hispania tras la derrota de Cartago en la Segunda Guerra Púnica, 218-201 a.C. Roma se convirtió en la nueva potencia dominante en el Mediterráneo occidental. Hispania, rica en recursos y dividida en múltiples tribus, se convirtió en objetivo de conquista. Las legiones romanas avanzaron desde el sur y el este, enfrentándose a una resistencia feroz. Durante décadas, Roma libró una serie de guerras contra los pueblos celtíberos. La llamada Guerra Numantina, iniciada en el 143 a.C., fue la más prolongada y sangrienta. Numancia, junto con otras ciudades como Termancia o Segeda, lideró la oposición. Los romanos, acostumbrados a victorias rápidas, se encontraron con una guerra de guerrillas, emboscadas y asedios fallidos. La ciudad que humilló a Roma. Entre los años 143 y 134 a.C., Roma, decidida a someter la indómita ciudad de Numancia, envió sucesivos cónsules y ejércitos con la esperanza de aplastar la resistencia celtíbera. Pero todos fracasaron. Lo que parecía una campaña sencilla para el mayor imperio del mundo se convirtió en una humillación prolongada. Las legiones, acostumbradas a la disciplina y la victoria, se vieron superadas por la astucia de los numantinos, que dominaban el terreno como si fuera una extensión de su cuerpo. Emboscadas en los bosques, ataques relámpago desde las colinas, incursiones nocturnas y una guerra de desgaste, convirtieron cada avance romano en un retroceso sangriento. El clima de la meseta, con inviernos gélidos y veranos abrasadores, castigaba a los invasores, mientras los defensores se adaptaban con la tenacidad de quienes luchan por su hogar. Uno de los episodios más vergonzosos para Roma fue protagonizado por el cónsul Cayo Hostilio Mancino. En el año 137 a.C., tras una campaña desastrosa, su ejército fue cercado por los numantinos en una maniobra magistral. Sin posibilidad de escapar ni de recibir refuerzos, Mancino se vio obligado a negociar. Firmó un tratado de paz con los celtíberos, reconociendo su autonomía y garantizando la retirada romana. Pero al regresar a Roma, el Senado, herido en su orgullo y negándose a aceptar la derrota, repudió el acuerdo. En un gesto simbólico de expiación, Mancino fue entregado desnudo y desarmado a las puertas de Numancia, como si su cuerpo pudiera borrar la vergüenza del imperio. Pero los numantinos, fieles a su código de honor, lo rechazaron. No aceptaban la traición ni la humillación ajena. Para ellos, la guerra era asunto de dignidad, no de espectáculo. Este acto, lejos de debilitar la imagen de Numancia, la elevó a la categoría de mito. La ciudad se convirtió en símbolo de resistencia, en emblema de la libertad frente a la tiranía. Con apenas 4.000 guerreros, mantenía a raya a ejércitos que superaban los 20.000 soldados.
Su fuerza no residía en la cantidad, sino en la convicción. Conocían cada sendero, cada arroyo, cada colina. Su disciplina era férrea, su organización admirable y su determinación inquebrantable. Roma, incapaz de doblegarlos por la fuerza, comenzó a temerlos por lo que representaban. Un pueblo que prefería morir antes que rendirse. Herida en su orgullo, la República decidió que era hora de terminar con Numancia de una vez por todas. Ya no bastaban los cónsules ordinarios ni las legiones convencionales. Era necesario enviar al mejor. Así, en el año 134 a.C., Roma confió la misión al general más prestigioso de su tiempo, Publio Cornelio Escipión, Emiliano el Conquistador de Cartago, el hombre que había reducido a cenizas la ciudad más poderosa del norte de África. Escipión no solo era un estratega brillante, sino también un símbolo del poder romano. Su llegada a Hispania marcó el inicio del capítulo final de la epopeya numantina, el asedio final. En el año 134 a.C., Escipión Emiliano llegó a Hispania con un ejército de élite. Sabía que no podía vencer a Numancia en campo abierto. Por ello, optó por una estrategia implacable, el cerco total. Mandó construir 7 campamentos alrededor de la ciudad, conectados por un muro de más de 9 kilómetros, con torres, fosos, empalizadas y trampas. Incluso cruzó una laguna cercana con una empalizada flotante para cerrar completamente el cerco. Durante meses, los numantinos resistieron. Sin víveres ni refuerzos, recurrieron a la caza, la recolección y finalmente al sacrificio. Se dice que comieron raíces, cuero, animales domésticos y que incluso llegaron al canibalismo. Pero no se rindieron. Sabían que la rendición significaba la esclavitud, la humillación, la pérdida de su mundo. Escipión, implacable, esperaba. Su objetivo no era solo vencer, sino destruir el espíritu de Numancia. Quería que su caída fuera un ejemplo para toda Hispania. El último día. En el verano del 133 a.C., tras más de 8 meses de asedio, Numancia estaba agotada. Sus calles eran un cementerio silencioso. Sus murallas, aún en pie, ocultaban un pueblo al borde del colapso. Fue entonces cuando los líderes numantinos tomaron una decisión que marcaría la historia. No se rendirían. Preferían morir libres que vivir encadenados. Según las crónicas, muchos se suicidaron. Otros prendieron fuego a sus casas. Algunos salieron a luchar por última vez, sabiendo que no volverían. Cuando las legiones romanas entraron en la ciudad, encontraron ruinas humeantes, cadáveres y silencio. No hubo victoria, solo desolación. Numancia fue arrasada. Sus supervivientes, pocos, fueron vendidos como esclavos. La ciudad fue borrada del mapa, pero su espíritu no fue destruido, el legado eterno. La historia de Numancia se convirtió en leyenda. Durante siglos fue recordada como símbolo de resistencia, de dignidad, de lucha por la libertad. En el Renacimiento, los humanistas españoles la recuperaron como ejemplo de virtud cívica. En el siglo XIX, los románticos la convirtieron en emblema del alma española. En el XX, fue evocada por escritores, políticos y artistas como símbolo de identidad y coraje. Hoy, las ruinas de Numancia pueden visitarse en el Cerro de la Muela. Allí, entre piedras milenarias, el visitante puede imaginar las murallas, las casas, los fuegos, los gritos. Puede sentir el viento que aún lleva los ecos de la resistencia. Puede entender por qué Numancia no fue una derrota, sino una victoria moral. Numancia en la memoria. Numancia no fue la ciudad más grande ni la más rica, pero fue la más valiente. Su historia nos habla de un pueblo que prefirió desaparecer antes que someterse, de una comunidad que convirtió su tragedia en mito, de una lucha que, aunque perdida en lo militar, fue ganada en lo humano. En un mundo donde los imperios se imponen por la fuerza, Numancia nos recuerda que la dignidad no se conquista, que hay valores que no se negocian, que la libertad, aunque cueste la vida, es el bien más preciado. Por eso, más de 2000 años después, seguimos hablando de Numancia, porque su llama, aunque tenue, sigue ardiendo, porque su ejemplo,
aunque lejano, sigue inspirando, porque su historia, aunque antigua, sigue viva.